Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ninjas en el mundo de Detective Conan. Tras experimentar la muerte en los mundos de Naruto y Demon Slayer, logrando la hazaña de atravesar 3 mundos, Uesugi Shuichi ahora solo anhela una vida libre y feliz. Y, si es posible, también me gustaría mencionar sus experiencias en Road. No, me refiero a su plan para heredar el legado de Danzo y hacer que Road vuelva a ser grande. Así es, habrá que esperar. Eri Kisaki no se siente a favor de Shinichi Kudo solo por ser buena amiga de Yukiko Kudo. Los hijos son de otros, las hijas son suyas. Eri Kisaki no ha concertado ningún compromiso de infancia con Yukiko Kudo. La situación actual entre Ran Mouri y Shinichi Kudo es, como mucho, una evolución tácitamente aprobada por ambas familias. De hecho, los padres de Ran Mouri prácticamente la vieron crecer. ¿Cómo iban a desconocer su físico, carácter y antecedentes familiares? Si de verdad hubieran querido, deberían haber regresado a Japón el verano pasado después de que Ran y Shinichi se reunieran con sus padres en Estados Unidos para hablar sobre el futuro de los niños. Ya sabes, en Japón no es raro que los jóvenes se casen justo después de cumplir los 16. Aunque no haya prisa por casarse, siempre que la familia Kudo acepte a Ran Mouri como nuera, celebrar una ceremonia de compromiso para Ran y Shinichi Kudo con antelación es perfectamente razonable, dado el cariño mutuo. Sin embargo, ha pasado más de medio año desde las últimas vacaciones de verano, y Yukiko Kudo no lo ha mencionado en absoluto. Sería una mentira decir que Eri Kisaki no está molesta. Incluso siendo amigas de la infancia, permitir que Ran vaya a Estados Unidos con Shinichi Kudo a solas ya representa la postura de Eri. De lo contrario, Ran definitivamente no iría, porque Kogoro Mouri se habría opuesto. Pero la actitud de Eri no ha sido recíproca, por lo que es comprensible que le esté dando a su hija otra opción. Después de todo, la felicidad de Ran es lo más importante para Eri. Mientras alguien sea lo suficientemente bueno, ya sea Shinichi Kudo o no, a Eri no le importa. Además, en opinión de Eri Kisaki, Shinichi Kudo podría replicar completamente lo que está haciendo Ryuichi Uesugi. Esto no se debía a que Eri quisiera ganar más dinero para su hija, sino a que no fue hasta que Ryuichi lo mencionó y que Eri se dio cuenta de que Shinichi Kudo también tenía los medios para hacer lo mismo. La primavera pasada, después de que Shinichi se matriculara en el Instituto Teitan, la pareja Kudo se mudó a Estados Unidos. Desde el año pasado hasta este, Shinichi ha estado viviendo solo. Si Shinichi hubiera estado tan dispuesto, Ran Mouri nunca le habría negado la petición de vivir con ella, incluso si Kogoro Mouri se hubiera opuesto. Sin embargo, Shinichi nunca le ha hecho tal petición, quizá ni siquiera la ha considerado. Por lo tanto, Eri sintió la necesidad de recordárselo a Shinichi, y esto también era una prueba para él. Después de todo, si es amor verdadero, independientemente de si Ryuichi Uesugi está involucrado, la relación entre Ran Mouri y Shinichi no se verá afectada. Por el contrario, si Shinichi Kudo realmente tuvo un conflicto con Ran Mouri por culpa de Ryuichi Uesugi, solo demostraría que a Shinichi Kudo no le gustaba mucho Ran y que no confiaba lo suficiente en ella. Después de todo, los romances de instituto no se mezclan con los valores de los adultos. Si ni siquiera este amor puro supera la prueba, solo significa que los sentimientos entre Shinichi Kudo y Ran Mouri no son tan profundos como se imaginaba. Separarse pronto podría ser bueno para Ran y Shinichi. Además, según Eri Kisaki, la familia Kudo parece convencida de que Shinichi tiene a Ran bajo su control, por lo que le prestan menos atención. Por eso Eri también quería poner a prueba a Shinichi. Finalmente, hay otro punto. El matrimonio de Eri ha tenido su cuota de felicidad, pero ciertamente no es perfecto. ¿Qué pasaría si su hija se enfrenta a una situación similar en el futuro? Por lo tanto, cree que es necesario que Ran experimente la independencia financiera sin depender de un hombre de antemano. Si no tiene esta oportunidad, Eri sin duda no lo pensará.
Después de todo, para Ran Mouri en esta etapa, estudiar es su máxima prioridad. El trabajo está completamente descartado. Pero ¿qué podía hacer cuando Ryuichi Uesugi le ofrecía semejante oportunidad, sobre todo porque ambos trabajos apenas interferían con el tiempo de estudio de Ran? Las condiciones eran tan generosas que Eri Kisaki sintió que sería un desperdicio no apoyarla. Entiendo. Llevaré los contratos impresos a casa mañana por la tarde, le dijo Eri Kisaki a Ryuichi Uesugi tras pensarlo un momento. Muchas gracias, tía Eri, dijo Ryuichi Uesugi con una sonrisa radiante al recibir esta respuesta. El tiempo pasó volando, y llegó el día siguiente. Después de la escuela, Ran Mouri abrió la puerta de la agencia de detectives Mouri y se sorprendió gratamente al ver a Eri Kisaki y Kogoro Mouri sentados juntos, con Ryuichi Uesugi sentado frente a ellos. «Mamá, ¿ya estás en casa?», preguntó Ran emocionada. «No me he movido. Vine hoy por tu trabajo», dijo Eri Kisaki, mirando fríamente a Kogoro Mouri antes de hablar. Quien le dijo que cuando abrió la puerta de la agencia de detectives Mouri, un hombre de mediana edad estaba viendo la televisión y gritando «Señorita Yoko». «Ay, mamá, retrocede», suplicó Ran Mouri de inmediato. «Si retrocedo, afectará la búsqueda de ídolos de ese hombre de mediana edad». Eri Kisaki volvió a mirar a Kogoro Mouri. «Métete en tus asuntos», respondió Kogoro Mouri con irritación. «Papá, ¿por qué te pones así?». Ran Mouri intentó calmar las cosas. Después de todo, era raro que Eri Kisaki volviera a casa, y Ran Mouri no quería perder una oportunidad tan buena. «Ran, no te preocupes por lo que hay entre esta mujer y yo, simplemente siéntate y firma el contrato», dijo Kogoro Mouri con severidad. «Mujer», al oír esto, la frente de Eri Kisaki se arrugó de ira. «Tío Mouri, tía Eri, el asunto de Ran es el más importante», aconsejó también Ryuichi Uesugi, quien no había hablado hasta entonces. Después de todo, si Kogoro Mouri seguía hablando, podría enfadar a Eri Kisaki y obligarla a irse incluso antes de que Ran firmara el contrato. HMPH. Kogoro Mouri resopló y se giró para mirar por la ventana. Al ver esto, Ran supo que el camino para reconciliar a sus padres aún era muy largo. «Ran, este es el contrato de trabajo que redacté para ti, tal como te pidió Uesugi-kun. Puedes firmarlo después de leerlo». Eri Kisaki ignoró a Kogoro Mouri y sacó 2 contratos de trabajo impresos de su maletín, colocándolos sobre la mesa de centro. Ran ni siquiera miró el contrato. Simplemente sacó un bolígrafo y lo firmó. Sabiendo que era un contrato redactado por Eri Kisaki, Ran pensó que no era necesario leerlo. Después de todo, no creía que su propia madre la engañara. En cuanto a la firma del contrato de trabajo, Ran no se sorprendió, porque en Japón, incluso los estudiantes de secundaria necesitan procedimientos de incorporación completos para trabajos de medio tiempo. Al fin y al cabo, esto implica la deducción de los costes operativos del cliente. Sin contrato, la carga fiscal del cliente aumentará. Tras firmar el contrato, Ran Mouri lo miró con indiferencia al cerrarlo, y al instante siguiente no pudo evitar exclamar sorprendida. «Chef. ¿Qué pasa?». «Ran, Uesugi se siente solo comiendo solo en casa, así que acepté que cocinara en nuestra casa. Por eso cambié el contrato de medio tiempo por uno de tiempo completo», explicó Kogoro Mouri. «Papá, ¿por qué no me preguntaste sobre esto?», dijo Ran Mouri, algo exasperada. Al fin y al cabo, si sus compañeros, bueno, en realidad, Shinichi Kudo, supieran que Ryuichi Uesugi comía en su casa, sería difícil de explicar. «Ran, yo también estoy de acuerdo», intervino Eri Kisaki. Mamá, ¿por qué dices esto también?». Ran se dio cuenta de que sus palabras eran algo redundantes. Al fin y al cabo, Eri había preparado el contrato. Si no lo hubiera sabido o aceptado, todo esto no habría sucedido. «Ran, ¿estás preocupada por Shinichi ahora mismo?», Eri preguntó, mirando a su hija. «No, mamá, es que creo que es demasiado repentino». Ran no admitía sus verdaderos sentimientos. Estaba demasiado avergonzada, sobre todo estando sentada junto a Ryuichi Uesugi. Lo negó instintivamente. «¿Hay algo más?», preguntó Eri, mirando a Ran. Bueno, Ran no sabía qué decir. «Ran, no te preocupes tanto. No me llevaré el bento que preparaste fuera del aula para comer». Ryuichi Uesugi intervino. «Uesugi-kun, no recuerdo que fuéramos tan cercanos como para llamarnos por nuestro nombre», le dijo Ran a Ryuichi Uesugi, algo molesta. Después de todo, se sentía engañada. Era evidente que habían acordado que sería un trabajo a tiempo parcial por las noches. No esperaba que, mientras preparaba la cena anoche, sus padres se dejaran convencer por el chico que tenía a su lado.
Además, Ran Mouri siempre creyó que los motivos de Ryuichi Uesugi para trabajar en su casa no eran puros. Pero el contrato ya está firmado. En rigor, se ha establecido una relación laboral entre nosotros. Pero creo que nuestros títulos sociales son un poco inapropiados. No puedo llamarte Mouri y tú puedes llamarme presidente, ¿verdad? Ryuichi Uesugi se encogió de hombros. Entonces podemos mantener los títulos anteriores, replicó Ran Mouri de inmediato. Ni hablar, ahora soy el presidente, ¿cómo puedo tratarte de igual a igual? Tiene que ser al menos un poco más alto. Además, somos vecinos, así que está bien que nos tratemos con un poco más de familiaridad. Mi cumpleaños es 2 meses antes que el tuyo, así que puedes llamarme Ryuichi a partir de ahora, dijo Ryuichi Uesugi, haciendo un gesto con el índice y el pulgar derechos. Ran Mouri miró al descarado Ryuichi Uesugi, sintiendo que estaba a punto de reír a carcajadas. Bueno, Ran Uesugi se mudó hace poco, así que no lleva mucho tiempo viviendo al lado. Si hubiera estado aquí más tiempo, esta forma de dirigirse a él no sería extraña. Todos en tu clase saben que vive al lado. Si alguien pregunta, di que yo se lo pedí. Kogoro Mouri tomó la decisión directamente. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Dijo Ran Mouri, algo exasperado. Ran, te importan tanto los sentimientos de Kudo, pero has olvidado que cuando sacó una carta de amor del zapatero para presumirte el otro día, no tuvo en cuenta tus sentimientos en absoluto. Ryuichi Uesugi canturreó en voz baja desde un lado. No me importaban los sentimientos de Shinichi. Me enoja que me lo hayan ocultado. ¿No deberían haber hablado de este tipo de acuerdo conmigo? Que lo sepa no significa que me negaré. Ran Mouri inmediatamente desvió su ira hacia Ryuichi Uesugi. Pero eso tampoco significa que lo aceptes. Además, el tío Mouri es el cabeza de familia, así que no tiene nada de malo que lo hable con él. Ryuichi Uesugi no pudo evitar mostrar una expresión de agravio. Yo, no pienso hablarte más, dijo Ran Mouri, agarrando su bolso y corriendo al 3er piso. Tía Eri, ¿está bien? Le preguntó Ryuichi Uesugi a Eri con cautela. No te preocupes, subiré a hablar con Ran. Eri miró a Ryuichi con los ojos en blanco. De repente, sintió que ayer había accedido demasiado rápido. Si hubiera sabido que Ryuichi tenía ese lado gruñón, no habría accedido tan fácilmente. Ahora, tenía que limpiar el desastre ella misma. Con un suspiro, Eri subió las escaleras. Apenas Eri llegó arriba, Ryuichi Uesugi se levantó. Oye, niña, ¿no vas a esperar a que bajen? Kogoro Mouri preguntó, mirando a Ryuichi. Tío Mori, acabo de preparar un nido de pájaro con antelación, así que pienso volver ahora y preparar un par de platos para la tía Eri y Ran, que tienen un poco de fiebre. Si bajan antes de que vuelva, por favor, diles que esperen un poco. Terminaré en media hora como máximo. Uesugi Ryuichi terminó de hablar y salió apresuradamente de la agencia de detectives Mori. Nido de pájaro, TSK, este chico lo da todo. Si ese mocoso de Kudo pierde en el futuro, no se avergonzará. Tras la marcha de Uesugi Ryuichi, Mori Kogoro, recuperando la compostura, no pudo evitar comentar. Mientras tanto, Eri Kisaki, al llegar al 3er piso, fue directamente a la habitación de Ran. Tras mirar hacia la puerta, dijo, Ran, voy a entrar. Entra. La voz de Ran resonó al instante. Eri giró el pomo, abrió la puerta, entró y la cerró. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contaste antes lo de la comida? Preguntó Ran en cuanto Eri entró. Ran, aunque no lo he hablado con tu padre, Ryuichi nos convenció a ambos. Siendo sincera, Ryuichi se enamoró de ti la primera vez que te vio. Así que los trabajos a tiempo parcial y los arreglos de compañeros de piso son formas que se le ocurrieron para acercarse a ti. No nos lo ocultó a tu padre ni a mí, y precisamente porque lo sabemos no lo hemos hablado contigo. Sabemos que sin duda te opondrías por Shinichi. Eri explicó con calma. Ran tenía una vaga intuición al respecto, pero oír a Eri decirlo directamente la sorprendió. Pero junto con la sorpresa, Ran estaba aún más confundida. Después de todo, el año pasado, cuando quiso ir a Estados Unidos con Shinichi, Kogoro se opuso firmemente. Solo después de la intervención de Eri, Kogoro accedió a regañadientes. Así que Ran sabía perfectamente que su madre conocía sus sentimientos por Shinichi y que los apoyaba. Ran, eres mi hija, y conozco bien los sentimientos entre tú y Shinichi, le dijo Eri con seriedad a Ran Mouri. Si lo sabes, ¿por qué me lo preguntas, mamá? Ran se sintió aún más confundida al oír esto.
Ran, tu felicidad es lo más importante para tu padre y para mí, pero quien puede darte una vida feliz es otra historia, dijo Eric Isaki después de acariciar el largo cabello de Ran Mouri. Ran Mouri miró a su madre sorprendida al oír esto. Ran, la verdad es que debería haberte impedido ir a Estados Unidos el año pasado. Es culpa mía. Tuve un caso crucial y acepté sin pensarlo. Tienes que entender que, aunque Yukiko te invitara, no deberías haber ido solo por ser amigos de la infancia. O al menos, deberías haber esperado a que Shinichi se confesara y confirmara su relación antes de ir a Estados Unidos a conocer a sus padres. Ir solo como un simple amigo de la infancia habría hecho que la familia Kudo te menospreciara. Al fin y al cabo, saben de tu relación con Shinichi y básicamente están esperando a que todo se arregle. Por eso, si la familia Kudo te valorara un poco, deberían haber vuelto a Japón después de las vacaciones de verano para verme a mí y a papá y hablar de tu futuro con Shinichi. Pero hasta hoy, no he recibido ni una sola llamada de Yukiko, por eso tengo que poner a prueba a Shinichi. Eric Isaki analizó el viaje del verano pasado con su hija. El rostro de Ran Mouri palideció levemente al oír esto, pues no esperaba que sus acciones tuvieran tanto impacto. Pero tras pensarlo detenidamente, Ran se dio cuenta de que no debería haber ido a Estados Unidos sola con Shinichi. Le parecía un poco frívolo. Mamá, el examen que mencionaste es de Uesugi-kun. ¿No te parece un poco inapropiado? Ran, sin querer pensarlo más, cambió de tema rápidamente. Primero que nada, Ryuichi se ofreció. Segundo, demostró una gran sinceridad, y tu padre y yo estamos dispuestos a darle esta oportunidad. Porque, ya sea Shinichi o Ryuichi, mientras puedan hacerte feliz, no nos opondremos. Además, tu padre, de hecho, prefiere a Ryuichi, dijo Eric Isaki. ¿Papá tiene prejuicios contra Uesugi-kun? Ran lo encontró increíble. Después de todo, en realidad, Ryuichi Uesugi había conocido oficialmente a Kogoro Mouri ayer. Ryuichi ya es un autor de éxitos de ventas, su talento es evidente y su futuro es prometedor. Además, es alto y guapo, no menos que Shinichi. Sin embargo, la profesión de detective de Shinichi nos hace dudar a tu padre y a mí. Además, los padres de Ryuichi murieron jóvenes, y Yusaku Kudo es un novelista de misterio de renombre internacional. Tu padre siempre se ha preocupado mucho por su reputación, lo cual es otro factor. Por último, la familia Ryuichi vive al lado, así que tu padre y yo siempre podemos ver si te va bien, si eres feliz o no. Pero Shinichi es diferente. La familia Kudo se ha mudado a Estados Unidos, y Shinichi se graduará de la universidad a más tardar, o al menos del instituto, y probablemente se irá a Estados Unidos. Si te vas con él, tu padre y yo quizá no te veamos más que un par de veces al año. Eri se detuvo allí. Sabía que su hija era lo suficientemente inteligente como para entender. Ran Mouri se quedó en silencio tras escuchar las palabras de Eri. No había considerado estas cosas antes. Después de todo, el amor de una joven es puro, sin las muchas consideraciones de los adultos. Pero tras escuchar esto, Ran Mouri no pudo evitar pensarlo. Ahora comprendía que el matrimonio no era solo un asunto entre dos personas, sino entre dos familias. Por un lado, sus padres, y por el otro, su amor de la infancia, a quien había amado durante tantos años. Tan solo imaginar las diferencias irreconciliables le causaba un dolor de cabeza. Ran, aún hay mucho tiempo. No le des demasiadas vueltas. Deja que las cosas fluyan con naturalidad entre Shinichi y tú. Pero, al mismo tiempo, no te resistas demasiado a Ryuichi. De hecho, es otra posibilidad que encontré para ti. Y no tienes por qué dudar de lo que siente por ti. Al fin y al cabo, nuestra familia no es de clase alta, y no necesitamos gastar deliberadamente más de 10 millones de yenes al año para mantenernos mutuamente. Aunque sé que no se pueden medir los sentimientos con el dinero, no puedo negar que este tipo de gasto, que ni siquiera notarías si no prestaras atención, demuestra mucha sinceridad. Sobre todo porque Ryuichi ha sido muy respetuoso con mi padre y conmigo de principio a fin. Creo que ni siquiera te diste cuenta de que gastó tanto dinero, ¿verdad? Analizó Eric Isaki para Ran Mouri. ¿10 millones de yenes? ¿De dónde salió eso? Mi salario mensual es de solo 250.000 yenes. Ran Mouri no pudo evitar preguntarle a Eric Isaki. Después de que te convertiste en empleada de Uesugi Bunsa, aunque eras responsable de preparar las comidas, la compra de comida se gestionaba a través de las cuentas de Uesugi Bunsa. Eso significa que Ryuichi cubría tus gastos y los de tu padre. Basándonos en la cantidad de comida que preparaba Ryuichi, probablemente costaría no menos de 2 millones de yenes al año.
Además, tu contrato solo estipula que trabajas 5 horas al día, por lo que de 7 a 10 de la tarde se consideran horas extras. Sumando todo eso, tu salario anual supera los 5 millones de yenes. Y eso no es todo. Debes saber que la mayoría de las empresas dan bonificaciones 2 veces al año, una de las cuales oscila entre 1 y 6 meses de salario. Ryuichi prometió darte una bonificación de 3 millones de yenes por 12 meses, por lo que tu salario anual total superará los 8 millones de yenes, que es más alto que el mío, explicó Eri Kisaki a Ran Mori con calma. Eri Kisaki no exageraba. Si bien su bufete podía ganar más de 20 millones de yenes al año cuando el negocio iba bien, tras deducir el alquiler del local y los gastos de alquiler actuales, además de los gastos del personal de Midori Kuriyama, el seguro del coche, la gasolina, los servicios públicos, las comunicaciones y otros gastos operativos, las ganancias anuales del bufete eran, como máximo, de poco más de 10 millones de yenes. Por lo tanto, tenía que administrar cuidadosamente su propio salario, asegurándose de que los ingresos anuales del bufete se mantuvieran por debajo de los 8 millones de yenes para minimizar los impuestos. Por eso Eri Kisaki no se ofrecía un salario alto. Al fin y al cabo, necesitaba mantener algunos fondos operativos en las cuentas del bufete. Incluso esperaba comprar su propia oficina en el futuro. ¿Cómo es posible? La voz de Ran Mori subió a varios decibelios de inmediato, pues no quería aprovecharse de Ryuichi Uesugi de esa manera. Niña tonta, los ingresos anuales de Ryuichi son más altos que los de mi bufete. Si no aumentamos los costos operativos de Uesugi Bunsa, tendremos que pagar más impuestos, así que él también intenta evadirlos. Además, salvo la bonificación, todo lo demás es tu ingreso legítimo después de trabajar, así que ¿por qué no? Dijo Eri Kisaki, mirando a su hija sin palabras. Pero la bonificación no puede ser tan alta, ¿y cómo vamos a dejar que cubra los gastos de papá? Ran Mori volvió a negar con la cabeza, pero ya no estaba tan alterada como antes. Ryuichi contrató a tu padre para investigar el mercado de novelas ligeras por 1 millón de yenes en honorarios de consultoría externa. Este período se calcula sobre la base de un año completo, por lo que durante este período, tu padre también se considera su empleado temporal, y también puede estar obligado a proporcionar comidas a los empleados, dijo Eri Kisaki con una sonrisa. Eri Kisaki notó el sutil cambio en la forma en que Ran Mori se dirigía a Ryuichi Uesugi, de Uesugi-kun a él. Toc. 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 Justo cuando Ran estaba a punto de preguntar qué pasaba, llamaron a la puerta con fuerza. Pase. Dijo Eri de inmediato. La puerta se abrió un segundo después, y Ryuichi Uesugi entró con una bandeja. «Ryuichi, ¿qué llevas?», preguntó Eri con curiosidad al ver 2 cuencos de porcelana en la bandeja. «Tía Eri, Ran, les noté un poco de fiebre. Esto es nido de pájaro recién guisado con azúcar de roca. Es bueno para nutrir el yin y humectar la sequedad. Se puede comer después de que se enfríe un poco», dijo Ryuichi, colocando la bandeja con los 2 cuencos de nido de pájaro guisado sobre el escritorio de Ran. «Hablen, tío Mori y yo estamos abajo». Dicho esto, Uesugi Ryuichi se dio la vuelta y se fue. Tras irse, Eri Kisaki, sentada junto a Ran Mori, se levantó de la cama y se acercó al escritorio. Probó la temperatura de las tapas de los cuencos antes de levantar uno. «Ryuichi es un niño muy considerado, Ran. ¿Alguna vez Shinichi ha sido tan considerado contigo?», le preguntó Eri a su hija. «Ya me alegro de que no me haga enfadar», respondió Ran, sin tomar en serio las palabras de Shinichi. Pensó que sería injusto para Uesugi Ryuichi si lo hiciera. «Ran, ¿quieres probar el nido de pájaro de azúcar de roca que te preparó tu hermano Ryuichi?», preguntó Eri con una sonrisa. «Mami», Ran pronunció las palabras con un tono malcriado. Al fin y al cabo, para ella, Uesugi Ryuichi era solo un vecino al que empezaba a conocer. Ni siquiera era un hermano de al lado. ¿Cómo podía llamarlo hermano Ryuichi? Por supuesto, el tratamiento era una cosa, y el manjar que realzaba la belleza, nido de pájaro con azúcar de roca, era otra. Aunque la familia Mori se consideraba de clase media, Ran Mori nunca había probado el nido de pájaro. Era bastante caro en Japón. Comprar un tael, 37,5 gramos, de nido de pájaro seco de alta calidad podía costar entre 110.000 y 180.000 yenes, o incluso más, dependiendo de si se trataba de nido de pájaro de cueva o de nido de pájaro casero. Pero, en general, comprar nido de pájaro de alta calidad era sin duda un gasto considerable. Teniendo en cuenta que Eri Kisaki y Ran Mori preparaban 2 cuencos de nido de pájaro cada una, lo que requería 5 gramos, un tael en Japón solo alcanzaba para 7 comidas.
Y como el nido de pájaro no necesita consumirse a diario, normalmente 2 o 3 veces por semana son suficientes para sus efectos nutritivos, un tael solo duraba 3 semanas. El salario mensual de Ran Mori, de 250.000 yenes, probablemente les alcanzaba para comer a ella y a su madre durante un mes. Aunque ayer pensé que la llegada de Ryuichi a nuestra familia mejoraría drásticamente la calidad de nuestras comidas, esto es demasiado. Casi me dan ganas de volver a casa, suspiró Eri, saboreando los tónicos que ni ella misma se atrevía a comprar. Entonces, mamá, vuelve. La instó Ran rápidamente. Cógete tu nido de pájaro y métete en tus asuntos, replicó Eri, poniendo los ojos en blanco. Mamá, Ran intentó persuadirla, pero Eri la detuvo con la mirada. Incapaz de convencerla, Ran miró el cuenco de porcelana sobre el escritorio, sin saber si levantarlo. Aquí tienes la cuchara. Justo cuando Ran dudaba, Eri levantó la tapa y colocó la cuchara junto al cuenco en la mano de Ran. Mamá, Ran Mori aún dudaba un poco. Al fin y al cabo, siempre sentía que una vez que lo comiera, cómelo sin preocupaciones, no te sientas culpable. Aunque al final no cambies de opinión, puedo compensar a Ryuichi. Eri Kisaki sabía lo que preocupaba a su hija, así que se lo explicó. Al fin y al cabo, eso era lo que realmente pensaba. Si Ryuichi Uesugi realmente lograba conquistar el corazón de su hija, ella, como futura suegra, podría disfrutar de la devoción filial de su yerno sin preocupaciones. Pero si Mouri finalmente se enamoraba de Shinichi Kudo, no importaba cuánto pagara Ryuichi Uesugi, Eri Kisaki se lo compensaría. Al fin y al cabo, no tenía intención de aprovecharse de Ryuichi Uesugi. Tras comprender lo que quería decir Eri Kisaki, Ran Mori por fin pudo disfrutar de este producto de belleza del que había oído hablar pero que nunca había probado. Con un solo bocado, el dulce y suave sabor, con un sutil y único sabor a clara de huevo, despertó sus papilas gustativas, y con un suave roce, la textura masticable de las hebras rotas de clara de huevo floreció en su lengua. ¡Dios mío!, exclamó Ran Mori. Los japoneses están acostumbrados a comer huevos crudos y pasteurizados, y comparado con el penetrante sabor a clara de huevo de los huevos pasteurizados, el ligero y sutil sabor a clara de huevo del nido de pájaro es perfectamente aceptable. Está realmente delicioso, comentó Eri Kisaki. En ese momento, tuvo la premonición de que su hija podría no elegir a Shinichi Kudo en el futuro. Al menos, si un hombre alto, guapo y talentoso la hubiera perseguido así en aquel entonces, definitivamente no habría elegido a Kogoro Mouri. En algunas personas y cosas, la diferencia es realmente innegable sin comparación. Eri Kisaki sintió que una vez que su hija se acostumbrara a la dulzura de Ryuichi Uesugi, su tolerancia hacia Shinichi Kudo probablemente disminuiría. En cuanto a la relación entre Ran y Shinichi Kudo a lo largo de los años, probablemente no representaría un gran obstáculo para Ryuichi Uesugi. Eri Kisaki comprendía el anhelo actual de su hija por un romance hermoso y dulce, pues ella misma lo había vivido. Precisamente porque Eri comprendía esto, sabía que el deseo de su hija de que Shinichi Kudo se confesara con ella provenía de su relación de toda la vida con él. Shinichi era la única opción en su mundo, al igual que Kogoro Mouri lo había sido en el pasado. Sin embargo, con la llegada de Ryuichi Uesugi, el marcado contraste significaba que, si bien su anhelo por un romance dulce y hermoso no cambiaría, el objeto de su afecto sí podría hacerlo. Después de todo, los amigos de la infancia son solo amigos de la infancia, no primeros amores. A menos que Shinichi Kudo pudiera ajustar su actitud a tiempo y ofrecer la misma ternura y consideración que Ryuichi Uesugi para calmar la agitación emocional de Ran, tendría buenas posibilidades de conquistarla. Pero si las cosas seguían como antes, todo estaba en su contra. Ryuichi Uesugi no solo era amable, considerado, joven, rico y talentoso. También era astuto y manipulador. Comparado con Shinichi Kudo, era como una flor de ciruelo expuesta a los fuertes vientos del invierno contra un lirio protegido en un invernadero. Aunque de tipo diferente, su competitividad era incomparable. Por lo tanto, Eri Kisaki no cree que Shinichi Kudo sea rival para Ryuichi Uesugi. Después de todo, las emociones no son como la deducción. Un coeficiente intelectual alto no es tan ventajoso como un coeficiente emocional alto. Ran Mori, que disfrutaba de un nido de pájaro de azúcar de roca, también lo comprendía en cierta medida. Como Ran Mori nunca había sentido tanta ternura y consideración por parte de Ryuichi Uesugi hacia Shinichi Kudo, admitió que en ese momento estaba realmente conmovida. Alrededor de las 5, Eri Kisaki y Ran Mori bajaron del segundo piso con un cuenco de porcelana limpio. El nido de pájaro de azúcar de roca estaba delicioso. A Ran y a mí nos encantó.
Ryuichi, eres muy considerado, elogió Eri Kisaki con cariño al entrar. Es maravilloso que a la tía Eri y a Ran les haya gustado. Lo prepararé cada 3 días a partir de ahora, dijo Ryuichi Uesugi de inmediato. Niño tonto, ¿por qué te esfuerzas tanto? Eri Kisaki lo disuadió rápidamente. No, tía Eri, el nido de pájaro es un tónico que se disfruta mejor a largo plazo. Además, compré una libra entera, 600 gramos, de antemano, suficiente para un año. Sería un desperdicio de dinero si no lo hiciera. Si la tía Eri no puede volver en 3 días, no hay problema. Mañana voy a recoger un coche nuevo y le pediré al tío Mouri que te lo traiga, dijo Ryuichi Uesugi. Encuentra buenos libros de Taiwán en Taiwan Novel Network, Cancom, súper conveniente. Sentado a un lado, asumiendo pasivamente el trabajo, Kogoro Mouri inmediatamente miró a Ryuichi Uesugi. Era como si dijera, chico, me prometiste comprarme un coche, pero no dijiste que me dejarías repartir por ti, sobre todo a Eri. ¿Acaso no tengo dignidad? Papá, si no vas, tendrás que cocinar tú mismo de ahora en adelante. Ran Mouri se adelantó de inmediato, apretándolo con fuerza. Al oír esto, el rostro de Kogoro Mouri se ensombreció al instante. Las palabras de Ran Mouri dieron en el clavo, pero ni siquiera se volvió contra Kogoro, dejándolo sin palabras. De acuerdo, Ran, si alguien no quiere venir, no pasa nada. Tengo cosas que hacer en el bufete, así que me voy ya. Dijo Eri Kisaki, girándose para irse. Antes de que pudiera darse la vuelta, Uesugi Ryuichi la llamó. Tía Eri, es raro que vuelvas a casa, y hoy es el primer trabajo oficial de Ran, así que es justo que te quedes a celebrar. Acabo de comprar una carne de Kobe Wagyu de grado B5, ¿qué te parece si cenamos comida occidental esta noche y Ran presume de sus habilidades culinarias? ¿Qué? Kobe Wagyu de grado B5. La primera en sorprenderse no fue Eri Kisaki, sino Kogoro Mouri. Esto no era sorprendente, ya que entre las 3 famosas marcas japonesas de Wagyu, Kobe, Matsusaka y Yomi, la A5, aunque de primera calidad, no era difícil de encontrar en el mercado. En comparación, la B5, también de primera calidad, era mucho más difícil de conseguir. En Japón, la calidad del Wagyu se clasifica de tal manera que un 5 indica una calidad excelente en cuanto a marmoleado, color y brillo, firmeza y textura, y color y calidad de la grasa. La diferencia entre A y B radica en el rendimiento de la carne de una sola vaca. La carne de vacuno de grado A tiene un rendimiento superior al 72%, mientras que la de grado B tiene un rendimiento de entre el 69% y el 72%. En otras palabras, la carne con mayor rendimiento es relativamente más gorda, por lo que algunos consideran que la carne de Wagyu de grado A5 es demasiado grasosa, mientras que la de grado B5, más magra, tiene un sabor más equilibrado. Hoy es un día de celebración para Ran, así que me quedaré a cenar antes de irme. Eri asintió, claramente también disfrutando de la carne de Wagyu de grado B5. Bien, Ran y yo vamos a preparar la cena. Ran, vamos. Ryuichi Uesugi miró a Ran. Al ver su expresión, Ran comprendió de inmediato que definitivamente estaba tramando algo. Y que este plan era, sin duda, para ayudarla. Por eso, aunque Ran se sentía un poco incómoda yendo a casa de la familia Uesugi con Ryuichi Uesugi, no le importaba en absoluto por el bien de la reconciliación de sus padres. Bien, vamos. Ran Mouri se giró con la bandeja. Pero en cuanto se giró, sintió que sus manos se aligeraban y vio que la bandeja estaba ahora en manos de Ryuichi Uesugi. Justo cuando Ran estaba a punto de darle las gracias, vio que Ryuichi Uesugi le entregaba 2 llaves. Uesugi, Ran estaba a punto de preguntar cuando la mirada de Ryuichi, una mezcla de ternura, compasión y afecto, la incapacitó para continuar. Ryuichi. Ran apartó la vista de inmediato, llamando en voz baja con un dejo de vergüenza. Realmente no soportaba la mirada de Ryuichi, temiendo que si la miraba unos segundos más, su rostro estaría junto al suyo. Aquí estoy. ¿Qué quieres preguntar, Ran? Preguntó Ryuichi Uesugi con una sonrisa triunfante. ¿Qué son estas 2 llaves? Ran ya lo sabía, pero aún así quería confirmarlo. Una es la llave de repuesto de mi casa y la otra es la de la puerta principal de la tienda, respondió Ryuichi Uesugi directamente. ¿No puedo llevarme solo una? Preguntó Ran Mouri, aún intentando resistirse. Ran, ya has visto la tienda. Simplemente no hay espacio para una cocina, así que la cocina y el comedor del personal estarán temporalmente en el 2º piso de mi casa. Haré los ajustes necesarios después de que Uesugi Bunsa compre su propio edificio, respondió Ryuichi Uesugi con una sonrisa.
Ran Mouri le montó un berrinche a Shuichi. Comprar un edificio. Entonces, si no compra uno, ¿todo seguirá igual para siempre? Ran Mouri empezaba a comprender las tácticas de Ryuichi Uesugi. Después de todo, Eri Kisaki acababa de contarle el acuerdo especial de Ryuichi para que trabajara horas extras esa noche y cuáles eran sus verdaderas intenciones. Al comprender esto, Ran Mouri finalmente comprendió lo profundo de los planes de Ryuichi. Tanto es así que Ran Mouri incluso le hizo a Eri Kisaki una pregunta bastante tonta. Mamá, ¿puedo elegir no hacer horas extras, no? Niña tonta, Ryuichi te trata tan generosamente, ¿por qué no harías horas extras? Shinichi ni siquiera te ha confesado sus sentimientos, ¿y ya estás renunciando a casi 5 millones de yenes al año por él? Preguntó Eri Kisaki, algo exasperada. Ah, mamá, ¿cómo voy a renunciar a casi 5 millones de yenes al año? Preguntó Ran Mouri, sin comprender del todo. Ran, si no haces horas extras, ¿cómo te dará Ryuichi la bonificación completa? La evasión fiscal tiene que ser legal, respondió Eri Kisaki sin palabras. Tras escuchar las palabras de Eri Kisaki, Ran Mouri finalmente comprendió que sin horas extras, la bonificación anual sería como máximo 2 meses de salario, con un total de 500.000 yenes, una diferencia significativa con respecto al máximo de 3 millones de yenes. Si sumamos los dos, 25 millones de yenes perdidos en horas extras, significaría una pérdida de 4,75 millones de yenes al año. Es realmente asombroso cuánto se pierde al calcularlo. Además, aunque no trabajes horas extras, ¿crees que Ryuichi no encontrará otras maneras de acortar el tiempo que tienes para encontrar a Shinichi? Por ejemplo, podría inscribirte en una academia de refuerzo para ayudarte a cumplir tu sueño de ir a la Universidad de Tokio. Así que dime si vas o no, continuó Eri Kisaki. Mamá, me equivoqué, admitió Ran Mouri de inmediato. De acuerdo, Ran, aún no puedes faltar a horas extras. Solo pide permiso cuando realmente necesites hablar con Shinichi, le sugirió Eri Kisaki a Ran. Pero mamá, ¿no se enterará entonces? Preguntó Ran rápidamente. Así está bien. Si no, ¿cómo puede considerarse una prueba para Shinichi? Dijo Eri Kisaki con naturalidad. Vale, lo entiendo. En ese momento, Ran no pudo evitar preocuparse por Shinichi. Incapaz de discutir con Ryuichi Uesugi, Ran aceptó a regañadientes las 2 llaves y lo siguió escaleras abajo hasta la puerta de la familia Uesugi. Ryuichi, con una bandeja en la mano, se hizo a un lado de inmediato y miró a Ran. Ran, sintiéndose observada, tomó rápidamente la llave de repuesto y abrió la puerta, sin atreverse a perder ni un segundo. No era que Kogoro Mouri y Eri Kisaki la estuvieran presionando, sino que Ran Mouri era bastante tímido. También le preocupaba que si se quedaba mucho tiempo fuera con Ryuichi Uesugi, los vecinos notarían que algo andaba mal. Al fin y al cabo, las mujeres mayores de la calle eran conocidas por su excepcional cotilleo. Una vez dentro de la casa de los Uesugi, Ran siguió a Ryuichi arriba. Al ver la cocina y el comedor, mucho más grandes que los de su propia casa, Ran empezó a examinar con curiosidad la distribución del segundo piso. Ran, como aún es temprano, déjame enseñarte mi casa, dijo Ryuichi, dejando una bandeja. Esto, Ran dudó un momento. Ven conmigo, necesito que me despiertes las mañanas de clase para no llegar tarde, dijo Ryuichi con una sonrisa. Ryu, hermano, no recuerdo haber tenido que despertarte para ir a trabajar, preguntó Ran con un puchero. Por eso te lo ruego. De todas formas, estarás en el segundo piso preparando el desayuno, así que, ya que estás, ¿podrías llamarme desde el tercero? Uesugi Ryuichi miró a Mouri Ran con ojos suplicantes. Espera, ¿se supone que debo estar aquí preparando el desayuno todas las mañanas? Mouri Ran captó la clave de las palabras de Uesugi Ryuichi. No todos los días, sino los días laborables habituales de lunes a sábado. Además, la cafetería del personal está aquí mismo. ¿Dónde más vas a preparar el desayuno? Uesugi Ryuichi replicó a la pregunta de Mouri Ran. Mouri Ran abrió la boca, pero no pudo decir nada por un momento. Después de todo, el puesto al que se había postulado era de chef, y el lugar de trabajo estaba efectivamente en la cafetería del personal, que actualmente estaba en el segundo piso de la casa de la familia Uesugi, así que no tenía nada de malo venir a trabajar allí por la mañana y por la noche. ¿Pero por qué este plan le parecía tan obvio? Mouri Ran incluso podía imaginar cómo reaccionaría Kudo Shinichi al enterarse. Debería renunciar ya. Ran, la casa de Kudo-kun está en el segundo piso. No se desvía del quinto piso para ir a la escuela por la mañana. ¿Qué te preocupa? Además, es trabajo normal.
No has hecho nada malo, así que ¿por qué te preocupas tanto por lo que piense Kudo-kun? Uesugi Shuichi supo lo que Ran pensaba por el cambio en su expresión. Ran se detuvo al escuchar el consejo de Uesugi Shuichi. Parecía tener sentido. Pero, Ran, piénsalo bien. Definitivamente eres responsable de mi desayuno, así que ¿cuál es la diferencia entre prepararlo en casa y traérmelo, y prepararlo en mi casa y luego traerle uno al tío Mori? Traer uno de tu casa es más probable que cause malentendidos. Es más normal que el tío Mori traiga uno de la mía. Después de todo, el contrato está ahí, ¿no crees? Uesugi Shuichi sonrió y engañó a Ran. Tras escuchar la persuasión de Uesugi Shuichi, Ran presentía que algo andaba mal, pero no lograba identificarlo. Bien, Ran, date prisa y echa un vistazo, luego nos ponemos manos a la obra. Ryuichi Uesugi no tenía intención de darle a Ran mucho tiempo para pensar. Ran sentía que algo no cuadraba. Ryuichi Uesugi ocultaba deliberadamente otra opción que tenía. Esa opción era que Ran preparara el desayuno en casa y luego llamara a Ryuichi Uesugi para que fuera, en lugar de tener que ir y venir. Si lo pedía, Ryuichi Uesugi no podía negarse. La razón por la que Ryuichi Uesugi engañaba a Ran era que quería acostumbrarla a ir a casa de la familia Uesugi, igual que ella a ir a casa de la familia Kudo. Por lo tanto, incluso si Ran no se dejaba engañar, Ryuichi Uesugi encontraría diversas excusas para que ella visitara su casa con frecuencia. Al fin y al cabo, si Ran iba y venía con frecuencia, los vecinos acabarían notándolo. Entonces, a los ojos de esas mujeres mayores, sería casi seguro que Ran salía con Ryuichi Uesugi. Después de todo, ni siquiera las novias solían madrugar para prepararle la comida a Ryuichi Uesugi y luego ayudarlo en su tienda por la noche. Sobre todo después de que Kogoro Mouri condujera el coche que Ryuichi Uesugi le compró, los vecinos solo pensaron que era un regalo del futuro yerno de Kogoro. En cuanto al contrato de trabajo de Ran Mouri con Ryuichi Uesugi, a esas mujeres mayores no les importaría. Ryuichi Uesugi, Kogoro Mouri y Eri Kisaki lo sabían. Pero la pareja Mouri actualmente favorecía a Ryuichi Uesugi. Además, Eri Kisaki realmente quería poner a prueba a Shinichi Kudo, o quizás ver si podía obligarlo a renunciar a Ran. Después de todo, seguían siendo amigos de la infancia, más que amigos pero menos que amantes, no al punto de que una relación romántica fuera tan intensa que la separación fuera de vida o muerte. E incluso si se separaban, solo sería Shinichi Kudo quien saldría herido, no Ran Mouri, quien tenía otra opción. Eri Kisaki solo podía disculparse con Yukiko Kudo. Después de todo, ella era la madre de Ran, y por la felicidad de su hija, no podía preocuparse por mucho más. En la opinión de Eri Kisaki, un conflicto entre su hija y Shinichi Kudo era inevitable. No podía evitar que Shinichi se fuera de Japón solo porque no pudiera ver a Ran Mouri durante mucho tiempo, impidiendo así que la pareja Kudo viera a su hijo durante un período prolongado. Ni las familias Mouri ni Kudo podían abandonar sus condiciones de vida actuales y comprometerse mudándose a los países del otro para adaptarse a nuevos entornos, especialmente la familia Mouri. Después de todo, Eri no podía ser abogada en Estados Unidos, y Kogoro Mouri no se atrevería a seguir una carrera de detective. Los tiroteos eran algo cotidiano en la América Libre. Por lo tanto, lo máximo que podían hacer era que Shinichi y Ran vivieran en Japón durante 6 meses, luego se mudaran a Estados Unidos durante 6 meses, alternándose así. Pero esto era solo una solución temporal. Mientras todos fueran jóvenes, no sería un problema, pero a medida que envejecieran, el conflicto estaba destinado a estallar. Después de todo, las dos familias no estaban separadas solo por 3 manzanas, a un corto paseo. Las separaba un océano entero, lo que requería más de medio día de avión. En realidad, si la familia Kudo no se hubiera mudado a Estados Unidos, Eri Kisaki no le habría dado a Ryuichi Uesugi ni la más mínima oportunidad. Desafortunadamente, Kudo Yusaku tiene un talento excepcional y la capacidad de enfocar su atención en Estados Unidos. Eri Kisaki no dice mucho al respecto. Una vez tomada una decisión, hay que afrontar los problemas resultantes. Por lo tanto, para los problemas que no se pueden resolver sin concesiones, Eri Kisaki cree que eliminar a la persona que los creó es una buena solución. Por favor, recuerde Taiwan Novel Network sitio web Lucan.com, para las actualizaciones de capítulos más rápidas, mientras Kudo Shinichi no salga con Mouri Ran, todas las preocupaciones desaparecerán. En cuanto a si Uesugi Shuichi le será infiel en el futuro, o si será menos devoto de Mouri Ran, Eri Kisaki ni siquiera lo considerará. Después de todo, ella no puede garantizar cómo será Uesugi Shuichi en el futuro, ¿y quién puede garantizar cómo será Kudo Shinichi?
En tales circunstancias, la mayor fortaleza de Uesugi Shuichi se vuelve crucial. Como no había padres cerca y vivían cerca, cualquier padre en la situación de Eri Kisaki y Kogoro Mouri, siendo ambos candidatos a yerno excelentes, probablemente preferiría a Ryuichi Uesugi antes que a Shinichi Kudo. Al fin y al cabo, las personas tienden naturalmente a mantenerse en su zona de confort. Es un instinto biológico, inevitable. Tras que Ryuichi le mostrara la casa de la familia Uesugi, Ran Mouri, aunque con el rostro inexpresivo, se sorprendió bastante. La decoración de la casa, aunque minimalista, era innegablemente vanguardista. Ran no supo qué decir, pero esa era la sensación general. Por supuesto, no le dio demasiada importancia. Después del recorrido, de vuelta en el segundo piso, ambos comenzaron a preparar la cena. Ryuichi, ¿por qué tienes 2 refrigeradores grandes en casa? Preguntó Ran con curiosidad al entrar en la cocina. Aunque solo había un refrigerador en la cocina, había otro arriba, en el tercer piso. Como antes tenía la idea de convertir la cocina en un comedor para el personal, pero como la cocina es un poco pequeña, separé los 2 refrigeradores. El del segundo piso es principalmente para verduras y el del tercero para frutas y bocadillos. Ran, si quieres alguna fruta o bocadillo en el refrigerador del tercer piso, no tengas miedo, sube a buscarlo. Si no hay nada que quieras en el refrigerador, puedes comprarlo, solo recuerda traer el recibo, dijo Uesugi Shuichi con indiferencia. Tras escuchar las palabras de Uesugi Shuichi, Mori se encontró en un pequeño dilema. Decir que no quería frutas ni bocadillos sería mentir. Pero Mori Ran también se resistía un poco a subir al tercer piso a buscarlos. Aunque Kisakieri dijo que la compensarían si no elegía a Uesugi Shuichi, lo cual ya había aliviado la carga psicológica de Mori Ran sintió que aceptar sería un poco injusto para Kudo Shinichi al pensar en el tono cariñoso de Uesugi Shuichi. Ran, no lo pienses demasiado, preparemos la cena. Uesugi Shuichi supo que estaba pensando en Kudo Shinichi al ver la expresión de conflicto en el rostro de Mori Ran. Así que Ryuichi Uesugi sacó rápidamente la carne de Wagyu de grado B5 del refrigerador y cambió de tema. No era tonto. No presionaría a Ran Mouri ahora y le haría caerle mal. Ah, vale. Ran Mouri asintió y tomó la carne de Wagyu de grado B5 de Ryuichi Uesugi. Los dos se pusieron manos a la obra. Como estaban comiendo comida occidental, debían seguir los estándares occidentales. El plato principal era, sin duda, un filete de pimienta negra poco hecho. En cuanto a la salsa de pimienta negra, Ryuichi Uesugi no dejó que Ran Mouri la preparara ella misma. En su lugar, sacó una salsa de pimienta negra específica para carne que había conseguido en la cocina de un restaurante de 5 estrellas Michelin. Ran Mouri se sorprendió un poco. Después de todo, lo que Ryuichi Uesugi sacaba, ya fuera la carne de Wagyu B5 o la salsa de pimienta negra de un restaurante Michelin, no era algo que la gente común pudiera conseguir. Tuve que pedir ayuda para conseguirla esta vez. La próxima vez, solo puedo confiar en tus habilidades culinarias para recrear este sabor. Ryuichi Uesugi desestimó la sorpresa de Ran Mouri con una simple frase. Porque definitivamente no lo haría una segunda vez. Ran Mouri tiene un paladar increíblemente fino. Prácticamente puede replicar el sabor de algo una vez. Si fuera Food Wars, sería una copia exacta de Erina Nakiri. Entiendo, debería estar bien. Ran Mouri tenía mucha confianza en su sentido del gusto. Una vez decidido el plato principal, solo quedaban los platos principales y las guarniciones. Sin embargo, al ser una comida occidental casera, no se podía comparar con la de un restaurante, así que muchos de los rituales de servir tuvieron que simplificarse, reduciendo así el número de platos. Ran, ¿qué te parece el plato principal? Preguntó Ryuichi Uesugi, mientras observaba a Ran Mouri empezar a preparar la carne de Wagyu. ¿Qué tal un puré de patatas? ¿Qué te parece, Ryuichi? Preguntó Ran Mouri mientras cortaba el filete. El puré de patatas está bueno, pero ¿y las guarniciones? Continuó Ryuichi Uesugi. ¿Qué tal unos espárragos asados? Y luego una ensalada de rúcula y fresa, con una crema de champiñones, ¿qué te parece? Preguntó Ran Mouri, mirando a Ryuichi Uesugi. Por supuesto, ¿y qué hay de las bebidas? Ran, ¿qué te gustaría beber? Preguntó Ryuichi Uesugi a Ran Mouri con una sonrisa. Acabo de ver jugo de manzana en la nevera del tercer piso, con eso me servirá. En cuanto a papá y mamá, Ran Mouri dudó un momento antes de hablar. Probablemente beban vino tinto. Hay un poco en la bodega, lo traeré en un rato. Ryuichi Uesugi sonrió. Después de todo, sabía que la frase a medias de Ran Mouri tenía una razón.
Ryuichi Lee, gracias. Ran Mouri sonrió y dijo. Ran, no me des las gracias, es lo que te prometí ayer. Ahora que el menú está listo, debería prepararme. Ryuichi Uesugi abrió el armario de los cubiertos y comenzó a seleccionar la vajilla necesaria para la cena. Unos minutos después, había elegido 2 juegos de vajilla y los había colocado directamente sobre la mesa. Ryuichi Lee, ¿cenamos aquí esta noche? Como la cocina era abierta, Ran Mouri podía ver el comedor y, como era natural, notó que Ryuichi Uesugi había empezado a poner la mesa inmediatamente. Sin embargo, al ver que Uesugi Ryuichi solo había colocado la vajilla en ambos extremos de la larga mesa del comedor y luego 2 candelabros en el centro, con candelabros cortos ya insertados, sintió que el arreglo se parecía cada vez más a una cena a la luz de las velas. No pudo evitar detenerse y preguntarle a Uesugi Ryuichi. Por supuesto, tú y yo comeremos aquí, respondió Uesugi Ryuichi con una sonrisa, sin intentar ocultar nada. Ryuichi Lee, ¿no dijimos que íbamos a celebrar juntos? Preguntó Ran Mouri, con una expresión un poco incómoda tras escuchar las palabras de Uesugi Ryuichi. Ran, pensé que una comida occidental poco común debería organizarse como una cena romántica a la luz de las velas. Esta debería ser una oportunidad única para que el tío Mouri y la tía Eri estén solos, ¿no crees? Uesugi Ryuichi, naturalmente, tenía motivos de sobra para callar a Ran. Hagámoslo como usted sugirió, hermano Long. Tras un par de gestos, Ran Mouri finalmente asintió. Aún sabiendo que era un plan de Uesugi Ryuichi, Ran Mouri no estaba dispuesta a perder esta rara oportunidad de reunir a sus padres. De acuerdo, Ran, iré a preparar la cena del tío Mouri y la tía Eri enseguida. Al ver que Ran asentía, Uesugi Ryuichi sonrió de inmediato y continuó trabajando. Pronto, Uesugi Ryuichi llevó 2 juegos de vajilla al tercer piso de la casa Mouri. Al oír el alboroto tras la entrada de Uesugi Ryuichi, Eri Kisaki, que estaba ordenando el dormitorio principal, salió a echar un vistazo. Al ver la mesa preparada para una cena completa, Eri Kisaki arqueó una ceja. Ryuichi-kun, ¿qué pasa? Aunque Eri Kisaki ya había adivinado el propósito de Uesugi Ryuichi, preguntó. Tía Eri, Ran y yo traeremos las 2 cenas que preparamos en un momento. Por favor, cena con el tío Mori. Ryuichi Uesugi dijo con una sonrisa. ¿Así que hiciste lo mismo en tu casa? Dijo Eri Kisaki, algo molesta. Sí, es una oportunidad única, tienes que darme la oportunidad de cenar a solas con Ran. Ryuichi Uesugi asintió con naturalidad, sin mencionar que esa era la situación que Ran Mori deseaba. Pero Ryuichi Uesugi sabía que, incluso sin decirlo, Eri Kisaki entendería que había usado las expectativas de Ran Mori para crear una cena romántica a la luz de las velas para ella. Ryuichi-kun, prométeme algo, ¿de acuerdo? Dijo Eri Kisaki con seriedad, mirando a Ryuichi Uesugi. Tía Eri, por favor, dilo. Respondió Ryuichi Uesugi inmediatamente con expresión seria. No presiones demasiado a Ran, ¿de acuerdo? Al ver que Ryuichi Uesugi escuchaba atentamente, Eri Kisaki finalmente habló. Tía Eri, no te preocupes, Ran y yo solo cenaremos juntos esta noche, nada más. Uesugi Ryuichi comprendió lo que quería decir Eri y se lo aseguró directamente. Después de todo, no tenía intención de confesarse con Ran esa noche. Aunque había preparado una cena a la luz de las velas, Uesugi Ryuichi sabía muy bien que, incluso con el ambiente adecuado, una confesión exitosa no estaba garantizada. Por lo tanto, la cena de esa noche no presionaría a Ran. Al contrario, haría todo lo posible por calmar su ansiedad. Después de todo, con el gesto romántico planeado, Ran podría darle demasiadas vueltas y preocuparse. Eso me tranquiliza. Eri sonrió al ver que Uesugi Ryuichi comprendía su significado. Tía Eri, ¿podrías encargarte de lo último? Todavía tengo algunas cosas que preparar. Preguntó entonces Uesugi Ryuichi. No hay problema. Eri asintió. A Uesugi Ryuichi solo le quedaba poner las velas en los candelabros. Tras regresar a casa de la familia Uesugi desde la residencia de los Mori, Uesugi Ryuichi fue directo a la bodega, sacó de su bodega personal una botella de vino tinto que había hurtado del Chateau Lafite Rothschild de Burdeos y salió. Ryuichi Lee, la etiqueta de este vino se ve un poco desgastada. No parece comprado en un supermercado, dijo Mori Ran, que estaba poniendo la mesa, ligeramente sorprendida al ver el vino que Uesugi Ryuichi había traído a la cocina para abrir. Conseguí este Lafite por medio de un amigo. Es de 1978, asintió Uesugi Ryuichi.
No era que Uesugi Ryuichi se resistiera a sacar las pocas botellas de Lafite de 1982 que tenía en su bodega, sino que el Lafite de 1982 ya no era apartamento para beber. Aunque 1982 fue sin duda un año excepcional para los vinos tintos de la región francesa de Burdeos, apenas corría el año 1996, y el vino de 1982 aún era joven y vigoroso, sin haber alcanzado su máximo potencial. La década de 1970 se consideraba la época cumbre de los vinos, por lo que Ryuichi Uesugi sacó una botella de Lafite 1978. Aunque esta época no se consideraba excepcional, el sabor estaba en su máximo esplendor. ¡Wow! Lafite 1978. ¿Cuánto cuesta? Preguntó Ran Mouri, al oír que se trataba de Lafite y que era bastante antiguo, instintivamente pensó que era caro. Ran, el precio del vino no solo depende del tiempo de envejecimiento, sino también de la añada, le explicó Ryuichi Uesugi a Ran. Tras escuchar, Ran comprendió que este Lafite de 1978 no era tan caro como el de 1982, pero sabía que el vino que había sacado Ryuichi Uesugi definitivamente no era barato. Al fin y al cabo, nada de lo que Ryuichi Uesugi había sacado hoy era barato. Aunque quería decir algo, Ran sabía que Ryuichi Uesugi no la escucharía, así que simplemente memorizó la cosecha. Luego observó cómo Ryuichi Uesugi abría la botella con un sacacorchos y la vertía entera en un decantador. Al ver a Ryuichi Uesugi servirse una botella entera de vino tinto, Ran Mouri no pudo evitar decir: «Ryuichi, tú». Pero antes de que pudiera terminar, Ryuichi la interrumpió: «Ran, has servido demasiado poco. Puede que el tío Mouri y la tía Eri no se beban el resto, y que la tía Eri se vaya después de cenar. De acuerdo, llévate la botella». Ran aceptó de inmediato la sugerencia de Ryuichi, e incluso mencionó específicamente llevarse la botella para no preocuparse de que sus padres no la terminaran. «Ran, no pasa nada por no llevarla. Creo que el tío Mouri no la desperdiciará», sonrió Ryuichi. Después de todo, Kogoro Mouri tiene bastante tolerancia al alcohol, y una botella de vino tinto podría no ser suficiente para que disfrutara. Pero esa noche no necesitaba beber hasta saciarse, así que Ryuichi no había preparado más vino tinto. «Llevémosla, para que mamá pueda beber más», Ran negó con la cabeza. «Hagámoslo a tu manera». Uesugi Ryuichi no puso más objeciones. Tras decir eso, los dos comenzaron a emplatar. Unos 15 minutos después, bajaron cada uno una bandeja y subieron al tercer piso de la casa de la familia Mori. Justo cuando pusieron la comida occidental preparada en la mesa, Kisaki le dijo a Uesugi Ryuichi: «Ryuichi, ¿es este Chateau Lafite Rothschild? 1978, te esforzaste mucho». «¿Qué? ¿Lafite 1978? Tengo que probarlo». Mori Kogoro, poco educado, agarró la licorera y se preparó para servirse una copa. «Papá, sírvele el vino a mamá primero». Mori Ran lo fulminó con la mirada. «Lo sé, eres muy insistente», dijo Mori Kogoro, sin palabras. «Tío Mori, tía Eri, Ran y yo nos vamos a casa. Ran, ve a recoger tus libros y tareas para esta noche, haremos horas extras después de cenar». Tras decirles esto a la pareja Mori, Uesugi Ryuichi miró a Ran. «Vale, lo sé». Ran corrió inmediatamente a su habitación, agarró rápidamente su bolso y siguió a Uesugi Ryuichi escaleras abajo. «Ryuichi es un chico muy considerado», comentó Eri Kisaki sin poder evitarlo. «HMPH, los asuntos de adultos no son asunto de niños». Kogoro Mouri, por supuesto, entendió el significado de las palabras de Ryuichi Uesugi y no pudo evitar soltar un bufido arrogante. «De acuerdo, cariño, ni la mejor carne de wagyu ni el mejor vino te callarán», dijo Eri Kisaki, cogiendo su copa de vino. «Bien, no diré nada más», dijo Kogoro Mouri, y luego chocó su copa con la de Eri. «Salud». Mientras tanto, tras regresar al segundo piso de la residencia Uesugi con Ryuichi Uesugi, la expresión de felicidad de Ran Mouri se desvaneció poco a poco, a punto de disfrutar de una cena a la luz de las velas a solas con él. Era su primera vez. No solo con Ryuichi, sino su primera cena a la luz de las velas a solas con un hombre. De hecho, Ran nunca había tenido una cena romántica a la luz de las velas con Shinichi Kudo. Así que, al llegar al segundo piso, Ryuichi percibió de inmediato el evidente nerviosismo en el rostro de Ran. «Ran, ¿estás nerviosa?», preguntó Ryuichi directamente. «No, sí, Ryuichi, estoy un poco nervioso», comenzó Ran, pero la mirada de Ryuichi la hizo cambiar de opinión. Después de todo, Ryuichi había adivinado sus pensamientos repetidamente, haciéndole comprender que no podía ocultarle sus sentimientos.
Ran, vamos a la sala a hablar un rato, luego iremos a la cocina a preparar el filete, le dijo Ryuichi Uesugi a Ran Mouri con una sonrisa. De acuerdo, entiendo. La expresión de Ran se tensó notablemente al escuchar las palabras de Ryuichi. Tras dejar apresuradamente su mochila en el sofá de la sala, Ran se sentó frente a Ryuichi con la cabeza ligeramente agachada. Ran, tengo dos cosas que preguntarte, dijo Ryuichi inmediatamente después de sentarse, evitando que el ambiente se volviera incómodo. ¿Dos cosas? Ran miró a Ryuichi con una expresión ligeramente nerviosa y desconcertada. Sí, pero no te preocupes, ninguna de estas cosas tiene nada que ver con confesarte, y no te pediré que salgas conmigo ahora mismo. ¿Eso te tranquiliza un poco? Ryuichi siguió sonriéndole a Ran. ¿Sí? Ran tarareó suavemente, pues eso era precisamente lo que le preocupaba. Después de todo, el ambiente en el comedor de la familia Uesugi ya se había animado bastante. En su opinión, no era imposible que Ryuichi Uesugi hiciera algo durante la cena. Así que cuando Ryuichi le aseguró que no confesaría, Ran Mouri sintió alivio. Pero Ran inmediatamente sintió que algo no cuadraba. Sin embargo, Ryuichi no le dio mucho tiempo para pensar y la interrumpió. Ran, lo primero que quiero pedirte es que cuando vayas a la escuela mañana, por favor, llámame Uesugi-kun como antes, ¿de acuerdo? Le preguntó Ryuichi a Ran. Ran abrió los ojos de sorpresa al escuchar las palabras de Ryuichi. Después de todo, Ryuichi la había obligado a llamarlo Ryuichi-ni, y ahora quería que ella lo llamara Uesugi-kun de nuevo. ¿Eran los hombres tan volubles? Aunque ella estaba dispuesta a hacerlo, ¿por qué era así? No he pasado suficiente tiempo contigo, o mejor dicho, con tu familia desde que me mudé a Beika, respondió Ryuichi con una sonrisa, como si hubiera captado la pregunta de Ran. ¿No es demasiado poco el tiempo que hemos pasado juntos? Ran Mouri pudo aceptar esta razón. Después de todo, Kogoro Mouri había dicho algo parecido esa tarde. Los compañeros, especialmente Kudo-kun, necesitan tiempo para adaptarse, así que te pedí que no cambiaras de dirección por ahora. Mi idea es esperar hasta después del torneo de canto el mes que viene antes de cambiarla, continuó Ryuichi Uesugi. Solo faltan 3 semanas para el torneo de canto el mes que viene, dijo Ran Mouri, aunque su tono era declarativo, sus ojos reflejaban una pizca de duda. Era como si le preguntara a Ryuichi Uesugi si 3 semanas eran demasiado poco. Ran, lo que quiero decir con colchón no es solo cuestión de tiempo, sino también de oportunidad. El torneo de canto es una gran oportunidad. El tío Mori me invitará a animarte. Con esa excusa, será mucho más fácil para tus compañeros aceptar que me llames Ryuichi ni hermano Ryuichi. Y si alguien pregunta por qué nuestra relación familiar ha progresado tan rápido, puedes echarle la culpa al tío Mori. Porque el día del torneo, el tío Mori nos llevará al lugar en mi coche nuevo. Puedes explicárselo a todos y entenderán por qué cambiaste de dirección sin que parezca brusco. Explicó Uesugi Ryuichi con calma. Ya veo. Entonces está decidido. Ran asintió inmediatamente después de escuchar la explicación. Aunque Eri Kisaki la animó a intentar conocer a Uesugi Ryuichi, al menos por ahora, para Ran, Kudo Shinichi era lo más importante. Así que Ran estaba un poco preocupada de que, al ir a la escuela mañana, cambiara repentinamente su dirección de Uesugi-kun compañero de clase Uesugi, a Ryuichi y a Kudo Shinichi le importara. Ahora que Uesugi Ryuichi había tomado la iniciativa de pedirle un favor, era perfecto. Ahora, hablemos de lo segundo, continuó Uesugi Ryuichi. Ryuichi, por favor, dímelo. Dijo Ran Mouri inmediatamente. Hasta que nadie se entere, espero que no le digas a nadie en clase que te contraté, especialmente a Kudo-kun, ¿de acuerdo? Continuó Uesugi Ryuichi. Por supuesto, Ryuichi, ¿pero por qué? Ran Mouri asintió de inmediato, pero aún así hizo una pregunta más. Antes, sin duda no habría hecho tantas preguntas, ya que le bastaba. Pero después de haber sido engañada repetidamente por Uesugi Ryuichi, Ran Mouri tuvo que pensárselo 2 veces antes de decirle nada. Cuando fui a poner la mesa, la tía Eri me dijo que esperaba que no te presionara demasiado, y acepté. Ya que acepté, definitivamente debo cumplir mi promesa, le explicó Uesugi Ryuichi a Ran Mouri. Ah, así que por eso, mamá, Ran Mouri finalmente entendió por qué Uesugi Ryuichi le había pedido un favor. Ryuichi, Ran Mouri sintió que Eri Kisaki realmente estaba poniendo a Ryuichi Uesugi en una posición difícil. Sin embargo, antes de que Ran pudiera terminar de hablar, Ryuichi la interrumpió con un gesto de la mano. Ran, no te obligo.
Después de todo, no quiero que Kudo-kun sospeche por tu repentino cambio de opinión, ni que cause problemas tras enterarse de este contrato, reduciendo así mis oportunidades de pasar tiempo contigo. Además, Kudo-kun no sabe lo que he estado haciendo en secreto, lo cual me beneficia bastante. Así, antes de que esté completamente preparada, no sabrá que tiene otra competidora como yo, así que no me siento agraviada. Tras escuchar la explicación de Ryuichi Uesugi, Ran Mouri de repente no quiso hablar más. Por lo que dijo, Ran Mouri sintió una repentina sensación de culpa. Era como si realmente hiciera lo que él dijo a continuación, sería como traicionar a Shinichi Kudo. Era otra rutina. Desafortunadamente, Ran Mouri no tuvo más remedio que caer en la trampa. Realmente no quería que Shinichi Kudo supiera del contrato que había firmado esa tarde.